alcalde, buenas tardes y gracias por recibirnos aquí en su despacho, todo el equipo de Visión Global. Alcalde, ¿qué hace falta para que los venezolanos le asignen su confianza a la MUD como opción de cambio? Es importante que la MUD se plante como una alternativa de poder, como un eje capaz de canalizar la angustia existencial de los venezolanos, pero al mismo tiempo las esperanzas. Porque si algo vale la pena destacar del gentilicio patrio es que nuestro pueblo, a pesar de las innumerables dificultades que tiene que sobrellevar, no ha caído en la tentación del pesimismo, sino que por el contrario se mantiene firme, combativo, y gracias a ese decoro, a ese coraje, a esa capacidad de lucha que se reinventa constantemente, es que se ha impedido que en Venezuela se instaure definitivamente un régimen autoritario, comunista, un régimen que conculque ya no solamente los derechos que están plasmados en la Constitución y las leyes, sino que convierta a nuestra colectividad en una muchedumbre resignada, cabizbaja, que pierda su ilusión por el futuro. De allí que, en palabras redondas, yo creo que hace falta una unidad que perfile definitivamente una estrategia, que esa estrategia se corresponda con la caracterización, el pelaje de este régimen, que la unidad pueda organizar todos los bastiones a lo largo y ancho del país y que le presente a los venezolanos un perfil de lo que debe ser el proyecto de la reconstrucción de Venezuela, de la nación, de sus instituciones. Un 80% de la población califica la gestión del actual presidente como mala, muy mala. Esas medidas económicas y políticas actuales del país, más esas 28 leyes que están por aprobar, hoy se le acaba el habilitante a Nicolás Maduro. ¿Qué viene para Venezuela? Grandes desafíos, porque el caos, el colapso económico está a la orden del día. Aquí, por más que el gobierno produzca leyes como churros, eso no va a evitar que siga agudizándose la crisis financiera, la crisis presupuestaria dentro de una constante o creciente crisis económica. Aquí el problema es que el modelo es inviable. Este modelo autoritario que desconoce, por ejemplo, la existencia de un mercado, que ese mercado se deteriora tanto y en cuanto aquí no haya seguridad jurídica, aquí se atropelle un principio muy importante para los venezolanos, que es el derecho de propiedad, cuando aquí no hay incentivos para las inversiones. Todo eso trae como consecuencia esta espantosa inflación, la más alta del mundo, un decrecimiento económico, y así como hay este estancamiento económico, hay un deterioro social. Y por más que el gobierno invente leyes, vean ustedes que desde que se anunció la ley habilitante hace ya casi un año exactamente, en vez de detenerse la inflación, lo que estamos experimentando es un incremento de esa inflación. La canasta alimentaria está costando ya más de 25.000 bolívares. $1 es equivalente a más de 120.000 bolívares. La escasez de alimentos, el desabastecimiento de productos esenciales, estamos hablando desde el aceite para freír unos plátanos, como el aceite para hacerle servicio al motor de un carro, eso no se consigue. Los agricultores no consiguen fertilizantes, no consiguen semillas certificadas, no consiguen pesticidas. El gobierno, cuando una mujer o un hombre va a buscar champú o va a buscar jabón en un establecimiento comercial, lo que recomiendan es que no se laven el pelo, cuando este pueblo, por más pobre que sea la gente, es un pueblo digno, es un pueblo aseado, es un pueblo que trata de satisfacer sus necesidades elementales. Y de allí pues que la situación económica va a agravarse. Este gobierno ha perdido la confianza de los venezolanos y está claro que la presidencia de la República le quedó muy grande a Nicolás Maduro.
Hay muchos dirigentes políticos que dicen que mientras este gobierno no modifique su política económica, esto se convierte en un gobierno insostenible. ¿Qué piensa usted de una posible transición? Para mí los caminos a transitar están en la Constitución Nacional. Yo no quiero hacer de este micrófono una bola de cristal para suponer acontecimientos que pudieran estar en el imaginario de cualquier persona. Yo no quiero jugar con hipótesis, con suposiciones, simplemente digo que lo que tenemos que hacer los venezolanos es luchar unidos para impedir que se termine de destruir lo que nos queda de país. Cuando me refiero a que este modelo es inviable, puedo dar ejemplos concretos. Aquí se ha hablado de un control de cambio, que lo menos que he hecho es controlar el cambio. Aquí se hizo una estafa a la ciudadanía con la promoción del bolívar fuerte, y lo menos sólido que tenemos en Venezuela es nuestro signo monetario. Tenemos un bolívar progresivamente, o sea, una moneda progresivamente devaluada. Y el Banco Central, los entes relacionados con las actividades financieras se han reducido a un casino financiero. El Banco Central lo han convertido en una mesa de juego de monopolio, así como uno que jugaba de muchacho con los billeticos de monopolio. Es una suerte de imprenta donde se van sacando camionadas de billetes, pero billetes que no valen absolutamente nada, porque son billetes o denominaciones que están devaluadas. Hay un déficit fiscal endémico, un déficit fiscal que el gobierno busca conjurarlo por la vía de la monetización, y lo que hace es agravar más la situación, porque cada vez que se imprimen billetes inorgánicos, eso lo que hace es impactar la economía real de los venezolanos. Aquí ha habido también una política de control de precios sobre falsos supuestos, porque lo menos que hacen controlar son los precios, y lo que vemos que reflota y reflota es el encarecimiento de los pocos productos. El año que viene la situación es patética. El mismo monto que se destina para el presupuesto de educación, de ciencia y tecnología y de salud es igual o es similar al monto que está ya condenado para encarar el monto del servicio de la deuda externa. O sea, con este panorama económico, aquí los venezolanos lo que tenemos es que plantarnos un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno, las señales y los caminos están en la Constitución Nacional. Hace aproximadamente un mes y 2 semanas quizás, estuvimos con el señor Pompeyo Márquez. Compartimos un rato con él y él nos conversaba y hacía mucho énfasis en la necesidad de la unificación de liderazgos, que era necesario en este momento no solo una persona con un liderazgo, sino la unificación de varias personas con liderazgo. En las últimas encuestas que estuvimos revisando, en el tope se encuentra María Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles e incluso usted, que se encuentra en como parte de esos liderazgos que ahorita los venezolanos se sienten representados. ¿Es posible esa unificación de estos liderazgos para lograr un cambio en el país? ¿Es posible que se pueda engranar todas, quizás incluso ir más allá, porque tomar en cuenta también a liderazgos del oficialismo y engranarnos todos y hacer un cambio real? Es necesario, más que posible, yo diría, usaría el término necesario, porque el término necesario está más relacionado con sentido de responsabilidad. Por eso no es cuestión de que querramos unirnos, es que estamos obligados a hacerlo. La crisis a la que me he referido reclama un comportamiento idóneo, responsable, reitero, porque no se trata de sustituir a los actuales gobernantes a ver qué hacemos, sino de impulsar, como lo traté de describir en mis palabras iniciales, un proyecto de país que se inspire en los principios que están enmarcados en nuestra Carta Magna, y luego poder promover en Venezuela un gobierno de concentración nacional. Más que de salvación, porque si algo tenemos que espantar nosotros en Venezuela es el maleficio
del salvacionismo, de esos falsos mesías, el maleficio del golpismo que le ha hecho mucho daño a nuestro país. Y aquí es un momento de repartirnos cuotas de responsabilidad. Más que ponernos de acuerdo para ver cómo nos distribuimos cuotas de poder, yo creo que lo ético es asumir cuotas de responsabilidad. ¿Qué podemos hacer por Venezuela? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y desde dónde lo podemos hacer? Algunos desde Miraflores, otros desde la esquina en la que tengamos que trabajar, desde el escenario en el que podamos servirle a Venezuela. De allí que el liderazgo de una persona no está supeditado a que tú tengas cargos importantes, sino tareas superiores. Y creo que lo que tenemos nosotros por delante es una tarea superior, que es la de aportar nuestra experiencia, nuestra imaginación, nuestra voluntad de lucha para rescatar a nuestro querido país. ¿Cuál es su postura frente a las primarias para la elección de candidatos a las parlamentarias? Son necesarias, yo creo que es una manera de movilizar las emociones, de poder demostrarle a los venezolanos que ellos cuentan para nosotros, y que la opinión del venezolano no se puede limitar al simple voto cuando nos va a elegir como alcaldes, como gobernadores, como diputados, sino que las referencias que nosotros podamos representar deben estar estrechamente conectadas con el sentimiento de los ciudadanos venezolanos. Yo creo que una manera de resolver diferencias entre nosotros es promoviendo unas elecciones primarias universales para que los ciudadanos que forman parte de las mayorías que quieren un cambio puedan indicar o seleccionar a los candidatos unitarios para unas eventuales elecciones parlamentarias a celebrarse el próximo año. Sobre la constituyente. Esa es una alternativa que debemos tenerla allí en la vera del camino. Para esta circunstancia, yo no estoy muy de acuerdo en que sea para esta coyuntura. Yo siento que una vez que podamos iniciar un proceso de reconstrucción nacional, esa sea una de las etapas a cumplir, porque una constituyente no puede ser un escenario en el que una parte del país aplaste a la otra. Eso trae malas consecuencias. Yo creo que aquí hay que respetar todas las visiones, aquí hay que comprender todas las manifestaciones, hay que concertar esfuerzos para que tengamos una constitución hecha a las medidas del país que queremos y no una constitución confeccionada o ajustada a la talla de un grupo. Nadie puede gobernar un país desde la mitad del mismo país. Tú puedes ganar con la mayoría, con la mitad de las elecciones de los electores, pero no puedes gobernar contra la otra mitad de los electores. Y creo que si estamos hablando de retomar la senda del crecimiento económico, si queremos promover la cohesión social en Venezuela, si queremos que en Venezuela haya gobernabilidad, si queremos que en Venezuela las instituciones funcionen para que por la vía de un mejor desempeño tengamos gobernantes que resuelvan problemas, que superemos conflictos, que en Venezuela se pueda respirar una atmósfera de paz, de convivencia, es indispensable que podamos darnos una constituyente que se corresponda con lo que es la Venezuela plural, la Venezuela diversa, porque debajo de este cielo de nuestra patria vivimos venezolanos de distintos colores, de distintos sentimientos religiosos, de distintas maneras de pensar, y eso es bonito. Eso, más que una contrariedad, debe ser parte de la grandeza nacional. ¿Viene un cambio para Venezuela? ¿Venezuela puede ser más? Venezuela tiene posibilidades de ser el mejor país del mundo. Nosotros tenemos las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Estamos entre los primeros 6 países con reservas probadas de gas. Por donde si usted mira para la izquierda, consigue aluminio, consigue hierro, consigue bauxita, consigue carbón. Si mira para la derecha, tiene caliza, tiene tierra fértil, tiene costas, tiene montañas, tenemos hasta nieve.
Dios ha bendecido a Venezuela. Yo creo que lo que nos hace falta es planificación y es poner al servicio de la ejecución de esos grandes sueños el talento nacional. Creo que Venezuela saldrá adelante definitivamente cuando tomemos el ejemplo que nos han dado otros pueblos del mundo, que con menos recursos naturales que los que contamos en Venezuela, han podido superar grandes dificultades, han salido de la pobreza, han salido de la nada, han remontado vuelos como el ave fénix. Y el ejemplo es que esos pueblos que han logrado desarrollarse y superar grandes dificultades han invertido en educación. Yo creo que aquí cuando tengamos un gobierno que convierta PDVSA, convierta las empresas básicas de Guayana, por ejemplo, estos dos emporios, en empresas productivas, en empresas rendidoras, en empresas que en vez de dar pérdidas den ganancias, y que esas ganancias las invirtamos en escuelas básicas, en escuelas técnicas, en politécnicos, en universidades. Cuando aquí hay un gobierno que utilice las ganancias petroleras o las ganancias que nos produzcan los minerales del hierro, de la bauxita, del gas, en centros de investigación, Venezuela va a ser un país competitivo. Y en vez de tener gobernantes que estén hablando del fantasma de la globalización, digamos, bueno, vamos a participar, vamos a competir, no le tenemos miedo a la globalización, sino que nosotros estamos en capacidad de innovar, de crear, de montarnos en el caballo de la economía del conocimiento, que es la economía que impera actualmente. Ya aquí no estamos hablando de la máquina de vapor ni de la etapa de la industrialización. Ahora la competencia es con información, la competencia es con tecnología, es con ciencia y tecnología. Pero cuando usted ve que el presupuesto de las universidades es deficitario, usted podrá preguntarse cómo vamos a competir, no con Israel, no con Alemania, no con Finlandia, cómo vamos a competir con Perú, cómo vamos a competir con Colombia, cuando aquí ni siquiera estamos en capacidad de activar o de convertir en centros de investigación la Facultad de Medicina de la Central, la Facultad de Medicina o de Farmacia de la Universidad de los Andes, de poder promover investigaciones en el reino animal, en el reino vegetal, desde la Facultad de Agronomía o de Veterinaria de nuestras universidades, para hacer cruces en el reino animal, para hacer cruces en el reino vegetal, para producir los rubros que ahora estamos importando. Yo creo que esos son los debates que tenemos que dar en Venezuela. Yo soy muy optimista. Soy bastante optimista sobre el futuro de Venezuela, porque este país lo tiene todo. Lo que nos hace falta es un poco más de emprendimiento, que nuestra juventud se convierta en la generación de los emprendedores, que podamos nosotros asumir riesgos, dar grandes saltos para dejar los complejos y no seguir rascándonos la barriga diciendo que el culpable de lo que está pasando en Venezuela es Cristóbal Colón, o achacarle las culpas al pasado. El pasado hay que estudiarlo, y lo que tenemos es que comenzar a ser soñadores. Todos los hombres y mujeres del mundo que han tenido éxito antes de emprender esas acciones han sido primero grandes soñadores. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes.